Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ingeniería de Servidores. En esta ocasión trabajaremos con el software de control de versiones de Git. Hay mucho material interesante al respecto, los vídeos grabados por el profesor Merelo, los vídeos organizados por la Oficina de Software Libre, y este es un complemento más, ¿no? Como me lo han pedido, pues no cuesta ningún trabajo el grabarlo. Bueno, en este caso vamos a trabajar con Git a un nivel local. ¿De acuerdo? En un vídeo posterior, pues trabajaremos con nuestras máquinas virtuales. Suponemos que Git ya está instalado en el sistema, entonces para empezar a utilizarlo y crear nuestro primer repositorio, simplemente tenemos que teclear git init. En este caso, pues voy a denominar al repositorio mi repo. Entonces ya nos indica que está inicializando un repositorio Git vacío en esa ubicación. Pues nos introducimos y ya vemos cómo efectivamente ha creado nuestro punto .git, ¿de acuerdo? Donde tenemos toda la información, todos los objetos comprimidos, etcétera. Con cuidado porque si borramos este directorio, pues perdemos toda la información si no tenemos backup o copia en remoto, ¿de acuerdo? Entonces, para poder empezar a usar Git tenemos que utilizar git config para configurar nuestro nombre de usuario y nuestro correo electrónico. Para ver todas las opciones, las podemos encontrar con git guión y en la página del manual, y aquí vemos cómo tenemos muchos comandos al respecto. Una alternativa es editar el archivo de configuración git config, ¿de acuerdo? Donde introduciremos nuestro nombre de usuario y tal, y fíjense cómo aparece el nombre por defecto de la rama principal, que a día de hoy pues, se denomina main o main, como lo quieran leer, ya que antiguamente se denominaba master. Muy bien, pues empezamos y creamos nuestro primer archivo, ¿de acuerdo? En este caso, pues vamos a hacer libro.txt y ya saben que en inicio nos gusta comprobar todo siempre. Dice, a ver, ¿qué está pasando? Pues el comando para tener información sobre el estado de nuestro repositorio es git status, ¿no? Y lo que vamos haciendo es git status, que lo tendremos que teclear casi de manera compulsiva. Además de ser un comando muy informativo, pues nos sirve también como de tutorial, puesto que nos sugerirá qué acciones debemos hacer. En este caso nos informa que estamos en la rama main, que no tenemos ningún commit todavía y que tenemos un archivo sin seguimiento, libro.txt. Recuerden la analogía que establecimos en clase de ir a hacer la compra con una listilla, ¿no? Pues aquí tenemos la listilla de la compra, vamos a coger este trozo de comida y la caja cereal y vamos a echarla en el carrito de la compra. Para ello, vamos a comenzar el seguimiento, ¿no? Git libro, git add y el nombre del archivo, ¿vale? Tecleamos git status y vemos cómo efectivamente no hay commits todavía, es decir, nos vamos paseando por el supermercado con la caja de cereales que nos va siguiendo, ¿no? Tenemos el seguimiento de la caja de cereales, pero no está confirmado, es decir, no lo tenemos en nuestro repositorio de comida todavía, ¿no? Entonces vamos a hacer git commit -m, ¿de acuerdo? Debemos introducir un mensaje para indicar qué estamos haciendo en el repositorio, ¿no? Esto es como guardar el ticket. En este caso, pues creamos el archivo de libro. Es un poco redundante este mensaje, ¿no? Hay varios artículos que hablan sobre buenas prácticas de cara a redactar mensajes de commits y tal, pues les animo a que lean sobre el asunto y que vayan pues desarrollando su estilo personal, pero que siempre sea pues claro y legible, ¿no? Muy bien, pues hacemos git status y vemos que efectivamente en la rama main pues ya no tenemos nada para hacer y el árbol de trabajo está limpio. Podemos ver también git log, que nos va a mostrar una bitácora de los commits que vamos haciendo, ¿vale? Le podemos añadir el- la opción graph para que nos muestre un grafo. Y les recomiendo que se instalen también Git-K, que es bastante bonito, y vamos viendo pues cómo van evolucionando esos commits y las distintas ramas que vamos a ir creando, etcétera. Muy bien, pues otro aspecto importante es, imagínense que tengamos, de Git básico, imagínense que tengamos un archivo de credenciales, ¿no? Como es recomendable tener, ¿vale? Aunque el nombre de password no sea lo más recomendable, pues vamos a ponerlo para darle mayor dramatismo. Y entonces cuando hagamos Git status, Git nos va a recordar siempre que el archivo está ahí. Entonces, si hacemos alguna modificación con git menos am, una pequeña modificación al libro y nos queremos saltar el paso de hacer el seguimiento, ¿de acuerdo? Se puede contraer el git add y el git commit añadiéndole aquí la opción "-a".
Pero cuidado con esto, estaríamos metiendo password dentro del repositorio. Entonces, para evitar ese tipo de errores, tenemos la posibilidad de editar el archivo git ignore y decirle a Git que los archivos que se en password, que los ignore, que los archivos que sean de intermedios y tal, pues que los ignore también. Que queremos un directorio de imágenes que queremos subir, pues que los ignore también, ¿vale? Y ahora comprobamos git status y vemos que efectivamente ya no está, Git no nos está recordando de que password no aparece, pero sí que nos está indicando que hay un nuevo archivo que es gitignore, ¿vale? Aquí pues ya tenemos dos opciones. Podemos o bien añadir con git add gitignore y añadimos gitignore al repositorio, pero si queremos establecer seguridad por oscuridad y tal, y no queremos que se sepa nuestro nombre de credencial, en fin, eh, eso ya es un poco más delicado. Pero bueno, tenemos otra alternativa que es simplemente decirle a gitignore que se ignore a sí mismo, ¿vale? Y con esto, pues, git status, ya no tenemos nada que hacer. A continuación, dentro de esa otra funcionalidad básica, vamos a controlar las diferencias que tenemos entre esas tres zonas de trabajo, entre el Working Directory, el, el Stage y el repositorio en sí. Para ello vamos a utilizar el comando div. Vamos a editar, por ejemplo, el libro, vamos a añadirle aquí un título, ¿vale? Si hacemos git diff nos va a indicar que tenemos esa diferencia con respecto a qué. Pues si no lo tenemos en seguimiento, pues lo estará comparando con respecto a lo que hay en el repositorio, ¿de acuerdo? Pero cuidado porque vamos a hacer otra modificación, ¿vale? Vamos a añadir esto al Working Directory. Esta modificación que hemos hecho del libro la añadimos al Working Directory y volvemos a editar el libro, ¿de acuerdo? Y le añadimos un subtítulo, por ejemplo. Muy bien. Entonces, si yo ahora hago git diff, ¿vale? Me está comparando, ¿con quién me está comparando? ¿Con el repositorio o con el stage? Pues si nos fijamos, no nos está marcando título como cambio nuevo, ¿de acuerdo? Sin embargo, título ha sido cambio nuevo y no ha sido llevado al repositorio, ¿vale? Entonces, git diff nos está comparando el working directory con lo que hay en la zona de seguimiento, ¿de acuerdo? Y si no hay nada en la zona de seguimiento, lo compara con el head. Vamos a ser más explícitos y vamos a decirle que nos compare el working directory con el repositorio, ¿vale? Con el puntero al último commit. En este caso, como el repositorio tenemos el archivo vacío, sí que nos está marcando como cambios nuevos tanto título como subtítulo, ¿de acuerdo? Y si lo que queremos es comparar la zona de seguimiento con el repositorio, pues hacemos git diff staged y vemos cómo subtítulo desaparece. ¿Por qué? Pues porque para seguimiento está marcado la modificación de título, ¿de acuerdo? Entonces, como en el repo no está título todavía y en la zona de seguimiento sí que se lo hemos añadido, pues nos da esa diferencia, ¿de acuerdo? Aunque en el Working Directory siga estando el subtítulo, ¿de acuerdo? Si hacemos libro, vemos que sigue estando añadido ahí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repetir git diff y aquí me está mostrando la diferencia entre el Working Directory y el Stage. Si yo hago git add libro y hago git diff, no me sale nada. ¿Por qué? Pues porque no he tocado el Working Directory con respecto al Stage. ¿De acuerdo? Nuevamente git diff head, ¿de acuerdo? Y me tiene que dar las dos, ¿de acuerdo? Ya da igual porque como el Stage y el Working Directory son iguales, tanto git diff como git-stage va a dar la misma salida. ¿No? Entonces es una funcionalidad bastante interesante. Podemos ver también diferencias entre ramas y tal, que ahora lo comentaremos, pero bueno, es interesante la posibilidad de tener claras esas tres zonas de trabajo, ¿de acuerdo? Como comentamos en clase, y ver que podemos ver sus diferencias. Bueno, pues vamos a hacer el seguimiento de estas modificaciones, ¿de acuerdo? Hacemos git commit, sm y añadimos título y subtítulo, sección. Listo, ¿vale? Pues hacemos git log, ahí tenemos nuestro título y secciones, aquí podemos recargar, ¿vale? O actualizar la información
y ya vemos que nos aparecen los dos commits y vamos a empezar a trabajar ahora con las ramas, ¿vale? Entonces, para crear ramas vamos a utilizar el comando git branch o git checkout, ¿de acuerdo? Con git checkout, la opción "-b" nos va a crear una rama y nos va a cambiar directamente a esa rama. Entonces vamos a poner, por ejemplo, capítulo 1, ¿vale? Cambiando a la nueva rama capítulo 1. ¿Que queremos listar las ramas? Pues git branch y vemos las ramas que hay, ¿vale? No nos aparecen las remotas. Para ello deberíamos utilizar git branch -a, como veremos en el próximo vídeo, pero como no tenemos ninguna configurada, pues nada. Entonces, ahora estamos editando en GitCat, vamos a definir una nueva vista en la cual pues veamos todas las ramas, ¿de acuerdo? Y lo recargamos, visto todas las ramas, y ahora ya si no aparece tanto main, ¿de acuerdo? La rama principal como capítulo 1 están apuntando al mismo commit, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a hacer cambios en el libro, ¿vale? Capítulo 1, ¿de acuerdo? Hacemos ya, así voy a utilizar esta contracción, ¿de acuerdo? Empezamos capítulo 1, ¿de acuerdo? Volvemos a editar libro, le añadimos aquí contenido, le añadimos contenido, muy bien, y podemos ir actualizando esto y ya vemos cómo empieza a diverger la rama principal de la rama capítulo 1. Vamos a hacerlo aquí con log, ¿de acuerdo? Que se ve también bastante bien, menos graph, ¿vale? Y tenemos la rama capítulo 1 que va por delante y la rama main, ¿de acuerdo? Entonces, si nos cambiamos a la rama main, perdón, git checkout main, y por ejemplo editamos el libro, veremos cómo nada de lo que estamos añadiendo aparece, ¿de acuerdo? Pues el título. Vale, git status, ¿vale? Entonces tenemos esto, podemos hacer un git commit, añadido título, ¿vale? Y nos cambiamos de nuevo a capítulo 1, git log, una graph. ¿Vale? Y vemos cómo aquí tenemos el log para el capítulo 1. Aquí viendo todas las branches, ¿de acuerdo? Recargamos y ya vemos cómo empezamos a diverger. ¿Por qué? Pues porque hemos añadido el título en la rama principal y aquí en el capítulo 1 estamos continuando por el capítulo 1. Vale, entonces, una vez que terminemos la funcionalidad deseada en capítulo 1, aunque hayamos hecho algunos cambios en main y tal, pues vamos a pasar a unir ambas ramas, ¿de acuerdo? Para ello tenemos dos caminos. Podemos utilizar el comando git rebase, ¿de acuerdo? Por una parte, o el comando git merge. Ventajas e inconvenientes de uno, pues con el comando rebase lo que vamos a hacer es actualizar, vamos a cambiar la base de la rama y vamos a mantener eh, de una manera lineal el histórico de los commits, que puede ser más agradable para la vista. Pero rebase, en el caso de que haya ramas remotas, está desaconsejado su uso, puesto que si alguien hace cambios en el branch, cuando se integran, pues pueden perderse, ¿no? Pueden verse descartados ciertos commits. Entonces, vamos a utilizar en primer lugar git merge y luego utilizaremos git rebase y veremos la diferencia de uno y otro. Vamos para unir esta rama con la principal, nos cambiamos a la rama principal, ¿de acuerdo? Y hacemos git merge y el nombre de la rama que queramos subir. En este caso, pues, capítulo 1. No sé, con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues un nuevo commit que una ambas ramas. ¿De acuerdo? Git status, todo va bien. Vemos el contenido del libro, vemos que tiene tanto el título que hemos añadido como la sección de capítulo 1, ¿de acuerdo? Y aquí, si actualizamos, ¿de acuerdo? Ya nos aparece como tenemos la rama principal que ha tenido una modificación, la rama de capítulo 1 que ha tenido pues esos dos commits y el commit como unión de ambas ramas, ¿de acuerdo?
si hacemos aquí un git log con menos menos graph, vemos cómo tenemos por un lado la rama main, ¿de acuerdo? Y luego la otra rama, capítulo 1, que ya tenía sus dos commits, y al final pues hemos unido ambas ramas en este commit, ¿de acuerdo? En el caso de utilizar Rebase, ¿de acuerdo? Que le animo a que lo prueben, tampoco tiene mucha historia, pues veríamos una única línea, es decir, lo podemos hacer. Vamos a crear git checkout -b, capítulo 2, para denominarlo capítulo 2. Necesitamos, como ya estamos en capítulo 2, nos vamos aquí, capítulo 2, eh, por tener los dos commits iguales, ¿vale? Commit menos a, m, empezamos capítulo 2, ¿de acuerdo? Editamos libro nuevamente, le añadimos contenido, ¿de acuerdo? Commit menos am, añadimos contenido a capítulo 2, ¿vale? Git status, que parece recargar. Vale, y para tener el mismo caso, exactamente el caso que teníamos antes, pues vamos a editarle subtítulo, por ejemplo, a la otra rama, ¿de acuerdo? A la rama principal. Y checkout, main, editamos libro, ¿de acuerdo? Aquí añadimos un subtítulo, el subtítulo final, vale, y hacemos aquí commit, menos am, añadido, subtítulo, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos ya a la rama capítulo 2. Y en este caso, para utilizar el rebase, lo tenemos que hacer desde la rama que vamos a utilizar para cambiar la base. Entonces, como hemos dicho que vamos a obtener una linealidad con respecto a capítulo 2, pues le tenemos que decir aquí que main se lo lleve al head de capítulo 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hacemos con git rebase main. Está aplicado, ¿de acuerdo? Hacemos git checkout al main y hacemos un git merge con capítulo 2. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué nos da? Pues git status, todo bien. Comprobamos el libro. ¿De acuerdo? Fíjense, como ya tenemos los dos contenidos, y ahora la diferencia entre el merge y el rebase, principalmente de una manera intuitiva, es este resultado final. ¿De acuerdo? Que fíjense cómo en el caso de el merge que hemos hecho, tenemos un commit, ¿de acuerdo? Para la unión con la rama, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso de hacer el rebase, se ha añadido el subtítulo, pero fíjense la linealidad, es decir, no se ve una divergencia, ¿vale? Donde se ve añadido el subtítulo de la parte del cambio que hemos hecho en master, como hemos empezado el capítulo 2, como hemos añadido contenido al capítulo 2, pero todo va enganchado uno detrás de otro, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Ya sobre gustos colores. Muy bien, y aquí pues podemos ver también, podemos actualizar, ¿de acuerdo? Y vemos cómo efectivamente pasa exactamente igual. Si recargamos, fíjense que aquí, es decir, al actualizar la información, no se, bueno, ahí GitHub pues tiene alguna cosilla que mejorar, pero bueno, tenemos aquí tenemos repetidos estos dos commits, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ha actualizado y ya ha mantenido la información que teníamos de la otra rama. Si recargamos, ¿de acuerdo? Pues ya nos desaparece esa otra rama de capítulo 2, aunque está aquí, ¿de acuerdo? Pero no nos aparece el dibujito hecho y sí que es análogo a la salida que nos da GitLog Graph, ¿de acuerdo? Donde vemos nuevamente cómo al hacer el merge de capítulo 1 se ha mantenido aquí esta divergencia en la historia, mientras que al hacer el rebase mantenemos una linealidad, ¿de acuerdo? En cualquier caso, ya les digo, ante la duda, siempre que trabajemos con ramas remotas y tal, pues lo más recomendable es utilizar git merge. Y ya por último, pero no por ello menos importante, vamos a ver cómo volver atrás, en cómo deshacer cambios, ¿vale? Entonces, para ello tenemos tres comandos principales. Vamos a hablar de revert,
vamos a hablar de reset y el último de restore, ¿de acuerdo? Son el git reverse, git reset, git restore son los que nos van a permitir mirar atrás, ¿no? en nuestro repo. Las diferencias de uno y otro, pues Git Reset los matices es entre uno y otro, pues, los cambios, si se hacen en el Working Directory, si se hacen en el repositorio, ¿no? O si se crea un nuevo commit con el cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver ejemplos. Nosotros estamos en nuestra situación, vamos a ver nuestro libro que tiene pues, sus dos capítulos, su título, su subtítulo y tal y cual, ¿de acuerdo? Entonces, pues si volvemos para atrás en la historia, ¿de acuerdo? Vemos que aquí teníamos el título y el subtítulo nada más. Entonces, si yo cojo este commit, ¿de acuerdo? Y quiero que mi working directory tenga este, este contenido, pues porque ya no me gusta lo que he escrito en capítulo 1 y capítulo 2, pues podía hacer git restore, ¿de acuerdo? Le pongo la fuente de donde lo quiero coger, source igual, podemos ir muy atrás en el tiempo, perdón, git restore menos source igual el commit y le digo que sea libro.txt. Bueno, aquí obviamente ha habido un typo, no pasa nada. Hacemos cat libro y vemos cómo efectivamente el Working Directory se ha actualizado. ¿Tenemos algún commit nuevo? ¿De acuerdo? Vamos a comprobarlo, actualizamos. Hay cambios locales sin añadir al índice, pero a nivel de historia no ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué tenemos? Cambios en el Working Directory, ¿de acuerdo? Git diff libro.txt, pues vemos cómo con respecto al último commit, pues nos hemos cargado pues, la parte de los títulos que habíamos pensado para el libro, así como el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Si queremos volver al contenido original del último commit, pues podemos utilizar git restore nuevamente y le decimos que git restore libro.txt, al no indicarle fuente, pues va a coger por defecto el último commit, ¿de acuerdo? Y miramos el libro y vemos cómo efectivamente hemos recuperado el contenido aquí. ¿Ha habido algún cambio aquí en la historia? Ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, Git Restore, pues para traernos cambios que tengamos en el pasado, etcétera, volver a sustituir si hemos hecho alguna modificación en el libro y tal y cual, y queremos hacer Git Restore y queremos actualizar los cambios con respecto al último commit, utilizamos Git Restore y es una opción bastante segura, ¿vale? Por otra parte, pues si quisiéramos a lo mejor hacer o dejar constancia de esa vuelta atrás, quizá lo más recomendable sería utilizar un Git Reverse, ¿de acuerdo? Git Reverse pues, nos va a permitir crear un nuevo commit a partir de los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que podríamos obtener la funcionalidad de Git Reverse con Git Restore más Git Commit, pues sí, al final es un poco, pero bueno, es una opción más que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos volver atrás en la historia, pues podemos especificar el, aquí que añadimos título, ¿vale? Pues cogemos este commit, ¿de acuerdo? Y reverse commit, ¿vale? Y ya nos dice que hay un conflicto. ¿Por qué? Pues porque estamos borrando. Entonces, tenemos que resolver los conflictos, ¿de acuerdo? Y una vez que resolvamos los conflictos, añadimos el archivo que hemos modificado a la zona de seguimiento y le decimos que continúe el reverse, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver los conflictos que tenemos. En este caso, pues tenemos aquí nos aparece, esto es al igual que el merge, web, pues tenemos la rama que estamos dejando, pues tenemos título, título final y el parent, ¿de acuerdo? Que es añadido título, que es el commit al que íbamos, que teníamos solo subtítulo y subtítulo. Pues entonces editamos el libro, ¿de acuerdo? Podemos borrar esto, ¿de acuerdo? Ya dejamos el contenido que nos interese, ¿de acuerdo? Y le añadimos git add libro y hacemos git reverse continue. Menos continue, ¿de acuerdo? Y aquí estamos, dice reverse añadido título. Fíjense que es el mismo, efectivamente, ¿de acuerdo? Y pues, podríamos añadir aquí algo más de información. Git reverse commit, ¿de acuerdo? Y aquí pues se ha eliminado la escritura y los títulos, ¿vale? Por ejemplo.
¿vale? Guardar el bash musical, sí, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos en Git Images. Y la diferencia con respecto, ¿ahora qué tenemos? Pues cat libro lo tenemos como queríamos, como hemos hecho antes en el restore, ¿no? Es decir, sin nada, tiramos lo otro, tiramos, entre comillas, a la basura, en lo que refería al working directory, pero aquí, si le damos ya a actualizar, sí que vemos un nuevo commit, ¿de acuerdo? Que es rever añadido título. Entonces, ventajas de esto, pues que seguimos con nuestro control de cambios, ¿de acuerdo? Es decir, pero partimos de una posición inicial. Entonces, no hemos perdido nada de la historia aquí y de cara a hacer los commits y los tags, etcétera, pues es como si hubiéramos continuado por aquí, ¿de acuerdo? O sea, si dibujásemos una línea imaginaria hasta aquí, ¿de acuerdo? Pues tendría también cierto sentido. No estaría mal representado. Muy bien, pero no es la única opción que tenemos. Podemos ser un poco más agresivos y utilizar Git Reset, ¿de acuerdo? Con Git Reset lo que vamos a hacer es eliminar la historia, ¿de acuerdo? Vamos a irnos por aquí, añadimos títulos y sus secciones, ¿de acuerdo? Cogemos este y hacemos Git Reset. Le ponemos la etiqueta menos hard y esto es delicado. ¿Por qué? Pues porque nos va a eliminar, por ejemplo, si yo modifico libro, ¿no? Y aquí sigo añadiendo contenido, ¿de acuerdo? Y escribo, pues, imagínense, 80.000 páginas, ¿vale? Cuando yo haga el git reset menos hard, perdón, git reset menos hard y me lo lleve a este commit, ¿vale? Pues, ¿qué ha ocurrido? Cat libro, me he cargado las 80.000 líneas que había creado, ¿vale? Y a nivel de historia, ¿de acuerdo? Pues no hemos ido atrás, ¿de acuerdo? Nos venimos aquí, git log, y estos commits han desaparecido. Aquí tendríamos que recargar. Bueno, claro, es que aparece capítulo 2 y capítulo 1, por eso nos están viendo todos los branches, ¿de acuerdo? Si nos vamos a todos los archivos, ¿de acuerdo? Al hacer ese git revert, ¿de acuerdo? Aunque tengamos los otros branches por ahí, porque no los hemos borrado, pero en lo que se refiere al repositorio principal, esos cambios, esos merge, esas añadidas, añadir títulos y subtítulos están completamente perdidos, ¿de acuerdo? Así que úsenlo con moderación y con prudencia. Y en lo que refiere a la manipulación de repositorios locales, el borrado de branches, pues lo vamos a comentar, que vamos a hacer git branch capítulo 1, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y para forzar, ¿de acuerdo? Nos está dando un mensaje diciendo, oye, que hay cambios aquí que no están controlados ni fusionados, pues lo podemos obligar, ¿no? a borrarlo. En definitiva, esta es la funcionalidad básica básica, completa, que podemos hacer de Git a nivel local. Y en el siguiente vídeo, pues ya jugaremos un poco con los remotes, a generar conflictos entre distintos usuarios y, y ya está. Espero que les haya resultado interesante y nos vemos pronto.